Bienvenidos a una nueva emisión de Entre mitos y realidades. En esta ocasión, y como lo habíamos prometido la semana pasada, volveremos a tocar el tema de la diabetes, pero enfocándonos en las medidas de prevención. Un padecimiento, una enfermedad que es muy importante para México porque muchos mexicanos la padecen. Catalina, ¿quiénes están con nosotros? Que son los mismos de la semana pasada. Tal cual, nos acompañan la doctora Leticia Anaya Ibáñez y el doctor Josafat Eleazar Camacho. La doctora Leticia Anaya Ibáñez es médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional y endocrinóloga y nutrióloga por la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Josafat Camacho es médico especialista en medicina interna, educador en diabetes y vocero de la Federación Mexicana de Diabetes, Asociación Civil. Y Leticia, a mí me gustaría que nos volvieras a decir un poco qué es la diabetes, qué clase de enfermedades. Claro que sí, con mucho gusto. Pues tenemos que recordar que la diabetes mellitus es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, ¿sí? Y es una enfermedad, o sea, que puede afectar a muchos órganos y que nos tiene que quedar muy claro esa parte, ¿sí? Se caracteriza principalmente por un incremento en la glucosa y está íntimamente relacionada con la alimentación, básicamente lo que implica la enfermedad, ¿no? Josafat, habíamos dicho que este programa es para medidas de prevención. Cierto. Y tratar de erradicar muchos más mitos que hay por ahí en torno a la diabetes. ¿Es cierto que comer muchos dulces nos va a hacer diabéticos? Evidentemente no, pero puede ser un factor también si hay una carga genética. Es decir, podemos comer todo lo que queremos con medida, la frecuencia, y todo eso nos va a permitir tener un mejor control. Evidentemente ya cuando tiene uno la enfermedad, pues sí se restringen, no se prohíben, se restringen los alimentos realmente con mucho azúcar, con hidratos de carbono. Pero si yo vivo con diabetes y se me antoja un pastelillo o un dulce, lo puedo comer. Pero ¿No es prohibitivo? No es prohibitivo. En diabetes no existen los alimentos prohibidos, ¿sí? Sino simple y sencillamente hay que tomarlos en proporciones, en mediciones y con qué frecuencia. Entonces, no hay una alimentación mala. Leticia, ¿qué cuidados tendría que tener una persona con diabetes? Mira, una persona con diabetes tiene que tener cuidados, primero tomar sus medicamentos, ¿no? Y no cambiar principalmente lo que ya se indicó. Segundo, en cuestión de prevenir las complicaciones de la diabetes, es bien importante eso, lo de los medicamentos y la alimentación, ¿no? Como decía el doctor, o sea, medirnos, no hay alimentos realmente, es un mito esto de, ¿hay la dieta para diabético? La verdad es que no hay ninguna dieta para diabético. No hay. No hay una dieta para... Leticia, porque entonces yo creo que ese es un mito, ¿no? Sí. Porque constantemente, incluso en revistas, aparece dieta para diabéticos. Sí, yo creo que bueno, es un pésimo uso, o sea, porque realmente no hay una dieta para diabético. El paciente diabético lo que se le tiene que hacer es empoderarlo acerca de los lineamientos de una alimentación saludable, donde implica medirse en las cantidades, tener horarios para comer, sí, básicamente, que no sean proporciones muy grandes, ¿no? Pero es la alimentación que todos deberíamos de tener. Entonces, cuando hablamos de hay una dieta para diabético, no. O el diabético nos habla, ¿cuándo voy a comer normal? No, es que ahora está comiendo normal, ¿sí? Realmente estamos educados, ¿sí? A comer todo el día y en grandes proporciones para considerarlo como una alimentación buena, ¿no? Cuando es muy alejado de la realidad. Entonces,
Realmente en prevención es eso, estar obviamente atento de datos en complicaciones, ¿no? Desde revisar los pies, utilizar un calzado adecuado, acudir, o sea, con frecuencia a nuestro médico de primer contacto, o sea, el médico general, el endocrino, el internista, el cardiólogo, sí, y hacer pruebas, ¿no? Pruebas que nos van hablando de cómo ha ido evolucionando nuestra diabetes. En este punto es bien importante la hemoglobina glicosilada, es un estudio que nos va a hablar acerca de cómo se ha comportado nuestra glucosa en los 3 meses previo a la toma de esta. Y nos puede guiar acerca de qué tan bueno ha sido el apego a los lineamientos de hábitos alimenticios, actividad física y los lineamientos en cuestión del tratamiento farmacológico. Nos puede guiar, ¿no? Y eso es el cuidado, ¿no? El cuidado, insisto, pies, visita con el oftalmólogo, estudios de cribado igual temprano para saber si hay un daño renal, como es la medición de la albúmina en la orina 24 horas. Entonces son muchos, o son puntos importantes, ¿sí?, que nos van a ayudar a prevenir las complicaciones de la diabetes. Leticia, yo quisiera preguntarle esto porque tanto Josafat como tú han insistido, las comidas siempre a la misma hora, que no se alargue demasiado el plazo. ¿Por qué? Es cuestión fisiológico, fíjate. O sea, normalmente cuando alguien pasa hambre, todos, ¿no? Diabéticos, no diabéticos, vamos a comer más. Empezamos comiendo desde parados, sentados y todavía llegamos y pedimos el postre. Entonces es una carga de alimentos, ¿sí?, muy importante. El páncreas, que yo insisto mucho en el órgano, secreta y guarda insulina, pero no tiene una gran cantidad en el momento. Entonces vuelve a sintetizar en ese momento para hacer frente. Entonces se producen estos estados de hiperinsulinemia que van a favorecer muchas de las alteraciones, como por ejemplo, o sea, mayor disponibilidad, o sea, de energía para guardarla como grasa. Traducido, sobrepeso, obesidad. Mayor resistencia a la insulina, mayor insulina. Entonces es un círculo vicioso, ¿sí?, que está gestándose desde el momento que tú pasas un ayuno prolongado, ¿sí?, siendo un paciente sin diabetes. Un paciente que come mucho y que no produce la cantidad suficiente de insulina, pues si tiene una gran cantidad de alimento en ese momento, no va a ser capaz su organismo, ¿sí?, de metabolizarlo como energía. Entonces lo tiene que guardar de una forma y va a estar forzando a que ese páncreas se dañe más por un exceso de trabajo, ¿sí? Entonces les digo, es tan sencillo como decir, si dejas de comer, vas a comer más automáticamente, así seas muy ordenado. La idea siempre es, o sea, y de todos, es que tú hicieras 5 comidas al día, ¿sí?, en cantidades moderadas, y no esta costumbre que tenemos, no tengo hambre, ¿no? Cuando tienes hambre automáticamente vas a comer más, entonces es disciplina, ¿no? Es decir, tenemos un horario para desayunar, para comer, ¿sí?, para cenar, ¿sí? Entonces es el alimento, no es que esté prohibido el que comas un alimento, no, sino es la cantidad de ese alimento que vas a ingerir. Josafat, está hablando, Leticia, de cuando ya tienes la diabetes diagnosticada. Pero cuando a mí me han dicho que tengo riesgo o que soy prediabética, y sobre todo la semana pasada dijisteis que a veces tarda hasta 10 años y gente de aquí del estudio nos ha preguntado, bueno, ¿y qué hacemos en esos 10 años? ¿Nos tenemos que hacer análisis de sangre, de azúcar o qué para evitar o para atenderla a tiempo? Este punto es importantísimo, lo acabas de comentar, porque a final de cuentas nosotros como médicos ya estamos recibiendo al paciente con un diagnóstico ya establecido. Y es por eso que no hemos podido controlar esa epidemia. Entonces, está bien sabido que en cualquier patología, en cualquier entidad, la prevención es lo más importante. Y la única forma de poder prevenir es buscar intencionalmente, el buscar a estas personas, porque ni siquiera todavía tienen la enfermedad, a estas personas que pueden tener predisposición a desarrollar la enfermedad. ¿Y cuáles son? Muy sencillo. Es esa persona que tiene un factor hereditario para la diabetes. Papá, mamá, hermanos con diabetes. Que son obesos. Que tienen más de 40 años. Que son sedentarios. Y que acompañan a la mamá o al papá con el médico. Entonces, hay afortunadamente hoy día muchas guías de identificación, donde va uno preguntando al paciente y según el resultado nos da una calificación, sumamos una y en base al numeral podemos determinar
que en 5 y 10 años esa persona puede desarrollar diabetes. Yo les comento a mis alumnos y a los médicos la recomendación, nunca perdamos la oportunidad de buscar intencionalmente estos factores de riesgo, porque es en el momento en que tenemos la oportunidad de empezar a incidir sobre la enfermedad. Pero, o sea, entonces yo que sospecho que esto le digo al médico, oye, ¿qué me pasa? Que tengo tantos años, que soy sedentaria, que mis abuelos, mis padres fueron... Y él me va a mandar unos análisis específicos, o yo, que no tengo tiempo de ir al médico, voy a la clínica y digo, sácame un análisis de sangre y sácame de... No, como azúcar. bien menciona la doctora en su comentario, en los inicios de la enfermedad, como una medida compensatoria, nuestro páncreas produce más insulina tratando de compensar esas cargas, aunque estamos asintomáticos. Entonces, un estudio muy especializado, pues ni siquiera especializado hoy día, es la determinación precisamente de insulina basal o de péptido C, se llaman 2 estudios, en el que nos va a decir cómo está trabajando nuestro páncreas. Y ya lo comentamos, el inicio, aún sin sintomatología, están trabajando de más. Entonces, el médico puede en su momento solicitar específicamente eso. Y la doctora habló de la hemoglobina glicada, que hoy día es un parámetro muy importante para poder determinar si ese paciente ya está en una época, en un momento de diabetes asintomática. ¿Sí? Entonces, sí existen muchísimos elementos para poder identificar a una persona que tiene factores Pero de que los riesgo para análisis ser... los pida el médico. Sí, claro. No sí. nosotros. No, nos en absoluto. No, porque ya autosugestionemos tienen que ni- ser estudios muy dirigidos. Ok. Leticia, hay una diabetes en niños. Sí, sí. Y a esa antes, no sé ahora, se le llamaba diabetes juvenil. Así es. Sí. Bueno, hoy es lo que hablamos en el programa pasado, o sea, la identificamos como diabetes tipo 1, ¿no? Y es una diabetes que tiene una etiología, un origen totalmente diferente, es de origen inmunológico. Se deja de producir insulina por una respuesta, un ataque de los anticuerpos hacia el páncreas, ¿no? Entonces, y es de presentación muy aguda, ¿no? Básicamente. Hoy en día, por ejemplo, con toda esta epidemia de la obesidad, vemos que pequeños, adolescentes, están debutando ya con diabetes tipo 2, ¿no? Que es una diabetes más relacionada con el adulto, ¿no? En etapas más tempranas. Sí, no hay realmente cifras exactas, pero sí vemos que se empieza a presentar este tipo de diabetes, ¿no? En el caso de decir solamente en los niños, no. También incluso la tipo 1 puede ser presentada en pacientes más mayores, ¿sí? Leticia, si te parece, lo dejamos aquí porque me están avisando desde hace rato que tenemos que irnos a una muy breve pausa. Regresamos. Volvemos con este tema tan importante. Y Leticia, nos habíamos quedado un poco a medias en cuanto a la diabetes en niños. Si nos explicas. Claro, te digo, estábamos hablando que antes se consideraba la diabetes tipo 1 exclusiva de los infantes, ¿no? Pero realmente no son enfermedades, o sea, que son diferentes solamente en su origen, ¿sí? En cuál es la causa que los está generando, más no en el comportamiento después. ¿Por qué? Porque las alteraciones que se generan, como es la hiperglicemia, la elevación de la glucosa, están en ambos, tanto en tipo 1 como en tipo 2, ¿de acuerdo? El cambio que se dio de dejar llamar diabetes infantil, ¿sí? Es porque incluso se puede dar en pacientes mayores, no necesariamente es, aunque es más frecuente en adultos, en niños, también adultos, sí, en los adolescentes puede presentarse, ¿no? Pero no es que sean dos enfermedades diferentes, se originan de forma diferente, pero se comportan de forma muy similar. Y es una condena para toda la vida. Bueno, pues realmente es un paciente que tiene que vivir con insulina, no hay otro tratamiento. Ahí sí no tenemos medicamentos orales ni no hay nada. Es un paciente que va a requerir insulina,
¿sí? O que va a requerir una bomba de insulina porque no secreta en ningún momento del día. Entonces, es el único tratamiento exclusivo, a diferencia de nuestro paciente con diabetes tipo 2. Porque luego he llegado a ver chamaquitos que ellos mismos se autoinyectan. Así es, Sí, es, sí. sí. Josafat, hablando de la diabetes infantil, ¿la prevención es igual que la prevención en adultos o tú sugerirías también que la familia se involucre más, que las escuelas hagan alguna pauta de comportamiento? ¿Qué? Bueno, como mencionaba la doctora, la diabetes tipo 1, pues realmente ahí no hay un factor de mal manejo, estilos de vida. Desarrollan la enfermedad sin saber por qué. Y entonces, obviamente, ese comportamiento de presentación pues modifica rotundamente. Ya en la diabetes tipo 2, evidentemente ya hay factores de riesgo, carga genética, lo que hemos estado platicando. Entonces ahí sí hay forma de poder abordar directamente estos factores de riesgo. Algo muy importante que acabas de tomar, cuando un chico con diabetes tipo 1 que se aplica insulina necesariamente llega a la escuela y muchas veces no los quieren recibir. Yo creo que esa es un punto muy importante, que los directivos, profesores de estos chicos reciban la información de qué es lo que tiene que hacer este chico. Por fortuna, el chico que vive con diabetes y que ya se aplica la insulina sola, como lo mencionas, son chicos muy ordenados. Pero a Son veces les hacen bullying y esconden sí, que tienen es correcto, que... es correcto, tienes Sí. razón. Por eso es que se oculta tanto. Aquí lo importante es que todo el mundo sepa que yo tengo diabetes, para que podamos actuar en consecuencia. Si el chico se aplicó su insulina y no desayunó, va a ser hipoglicemia, lo hablamos el programa pasado. Y entonces el profesor tiene que estar preparado para tratar de identificar a ese chico que tiene un comportamiento en ese momento raro. Está sudando, está vomitando, está dormido. Aquí lo más importante es determinar cuánto puede tener de glucosa en ese momento. Por eso es muy importante el automonitoreo. Entonces, esto tenemos ¿Eso que deberíamos llevarlo. tenerlo todos los diabéticos o en todas las escuelas? De preferencia en las escuelas donde tengamos y ya se hayan identificado chicos que utilizan insulina, porque como bien lo menciona la doctora, ya hay adultos jóvenes que ya están debutando y que requieren también la insulina. Entonces, es una cultura de identificación y de saber que todo el mundo sepa el mismo trabajo que yo tengo diabetes, para saber actuar, insisto, en su oportunidad. Leticia, y en el caso de estos niños y jovencitos, ¿es un mito o una realidad que no llegan a edades muy adultas? Mira, es un mito en el sentido que tienen la posibilidad, la oportunidad de alcanzar tiene la misma esperanza de vida de cualquier persona sin diabetes, incluso en diabetes tipo 2 también. Todo depende mucho del manejo, del cuidado que tengan estos chicos. Como mencionaba el doctor, cuando trabajamos con niños, o sea, que debutan desde pequeños y la familia se integra al manejo, tiene que ser un equipo, ¿no? Y son chicos muy empoderados y que están muy, muy cuidados y que llevan muchísimo control. Entonces, el riesgo de que desarrollen una enfermedad crónica que los lleve a la muerte en etapas tempranas, pues es el mismo riesgo que tiene un paciente de diabetes tipo 2, ¿no? Todo depende del control. ¿Que tiene más factores de riesgo, tiene más tiempo para complicarse? Sí, pero regularmente son muy apegados, ¿no? Entonces, van a llegar a desarrollar una vida adulta, sí, obviamente con algunas complicaciones, pero sí tienen la misma oportunidad. Josafat, para prevenir la diabetes o para controlarla, hablaban los dos de la importancia de la alimentación, ¿no? Las horas y que no hay alimentos estrictamente prohibidos, sino que depende de las cantidades. Es correcto. ¿Y hay alimentos o pastillitas milagrosas? ¿Hay vacuna para la diabetes? La diabetes no se cura, no hay vacunas. O sea, tampoco vacuna. Tampoco hay vacunas. Alimentaciones especiales, tampoco. Milagrosas, así que... Dietas milagrosas, tampoco. Ese es uno de los problemas que hemos tenido.
un pacientito busca en internet y se encuentra, cómprame este libro y te curo la diabetes. Sí. Mito, pero terrible, ¿no? El mayor, digamos, el mayor sí, mito de- sí, el mayor. Entonces, realmente no. Como mencionaba bien la doctora, el empoderar, el educar, mi formación es como educador en diabetes. Mientras más información tenga mi paciente de su enfermedad, es un paciente que va a tener una vida por demás igual que cualquiera que no la tiene. Entonces, es muy importante empoderar. Se manejan siete comportamientos del autocuidado del paciente. Ya A lo ver. hemos estado comentando. Uno es una alimentación sana, adecuada, en porciones, en horarios, como lo comentaban. El segundo es mantenerse activo. Y no es nada más parar, caminarse. Hay que hacer ejercicio. ¿Cuánto? Se menciona que por lo menos 30 minutos diarios, ¿sí? Lo ideal es que lo tomemos juntos, pero si no podemos porque nuestra actividad cotidiana no nos lo permite, yo les digo a mis pacientes, camina 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche y estás completando tus 30 minutos, ¿sí? El segundo es, obviamente, cuánto tengo de glucosa en este momento y la única forma de poderlo saber es monitoreando mi glucosa capilar. Recordemos que la glucosa varía en el transcurso del día. No olvidemos tomar nuestros medicamentos o la insulina. Se me olvidó mi medicamento, no pasa nada. Sí pasa, finalmente. Ahora, retos cotidianos. Voy a salir de viaje, estoy menstruando, a lo mejor estoy embarazada, tengo enfermedad. Entonces, es la obligación de nosotros como médicos decirle al paciente qué cuidados debe tener en cada una de estas posibilidades. Reducir riesgos de complicaciones, no andar en chanclas, descalzo para evitar una lesión en los pies, vacunarse, ¿Pero por qué acudir. los pies y por qué las amputaciones son en las extremidades inferiores? Porque la glucosa lo que hace va lesionando los vasos sanguíneos y entre más pequeños sean los vasos sanguíneos, ¿sí? Es más frecuente la lesión. Entonces es que como explicártelo muy coloquial como mis pacientes, le digo, la glucosa Sí, es como sí, si fuera sí. un globo y tú tratas de meterlo por un popote y entonces termina abriéndose ese popote. Entonces es una lesión del vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo es muy importante porque nos va a irrigar, nos va a alimentar a los nervios periféricos, toda la sensibilidad. Entonces, todos los lugares donde nosotros tenemos pequeños vasitos, que le llamamos microvasculaturas, son lugares donde se va a lesionar estos vasitos sanguíneos y se va a quedar sin riego sanguíneo esa zona. Entonces, por eso hablamos de las complicaciones que son neuropatía a nivel de los miembros inferiores, lo que es la nefropatía también en vasos renales y la retinopatía dentro de las complicaciones crónicas microvasculares, que de hecho le llamamos así. Yo quisiera regresarme un poquito con el Esperas que tema. le interrumpimos también porque está en el número 7, ya terminaste todos. No, me faltaría el septe, El que es septe. una actitud positiva. Claro. ¿Sí? Es decir, tengo la enfermedad, la reacción más común inicial es la depresión, que requieren obviamente, si esta es mucha, evidentemente consultar con un especializado. El apoyo en la familia es muy importante. Entonces, en la medida que nuestro paciente tenga una actitud positiva de reto, le va a ir mejor. Decía el doctor Joslin, en la medida que cada paciente esté mejor, tenga el mejor conocimiento de su enfermedad, va a vivir mejor y más tiempo. Así es. A ver, Leti. Comentando acerca de los productos milagrosos, ¿no? Y es uno de los temas con los que dejamos ir mucho a los pacientes porque la gente, una, se niega a aceptar la enfermedad. Y segundo, pensamos en que los medicamentos o los productos naturales son inocuos, ¿sí? Primero, que no me hacen ningún daño. Y segundo, que son milagrosos porque lo voy a tomar y va a bajar mi glucosa. Y efectivamente, muchos de esos medicamentos o de estas semillas, hierbas y demás van a bajar la glucosa, ¿sí? Pero es algo que no sabemos exactamente la sustancia que está tomando, la cantidad y si esa es la que lo requiere. Entonces, por eso es que a veces se complica más porque el paciente piensa que está bien su glucosa, ¿sí? Pero no sabe que está afectando otras partes de su organismo y además está retrasando el adecuado manejo. Entonces, cuando llegan ya a tomar una atención es cuando ya tuvieron complicaciones, porque además no se los venden como algo que tenga que ser todos los días, sino lo vendemos como algo temporal, ¿sí? Te vas a curar porque se va a quitar. Entonces, insistir muchísimo en que no es curable, no hay una cura.
No hay vacunas, lo único que hacemos es prevenir las complicaciones. El tratamiento del médico, de la lopa, del endocrino, del internista, es prevenir toda esta serie de complicaciones que tienen un impacto económico no en la familia, sino en una sociedad y en un país. Entonces, viendo, o sea, que tenemos un gran número de pacientes, o sea, que la incidencia de esta enfermedad va creciendo, es muy preocupante, ¿no? Y que el tema es seguir pensando en que me voy a curar y seguir pensando en que lo natural es sano. La verdad es que, o sea, porque es natural no me garantiza, no me garantiza que va a ser una sustancia inocua para mi salud. Porque, Josafat, es una enfermedad cara en sí. Yo conozco personas que la padecen y estos papelitos o no sé qué para estarse tomando la medida son caros. Sí, efectivamente es una enfermedad cara, pero en la medida que esté mejor controlada, los gastos cambian. ¿Sí? Inicialmente se tendrán que monitorear varias veces al día, pero una vez que logran una glucosa estable, su monitoreo va a seguir, no se va a suspender, pero ya va a ser menos frecuente. Los medicamentos evidentemente son caros, sobre todo los medicamentos innovadores, los de nueva generación, son extremadamente caros. Entonces, sí, efectivamente es una enfermedad muy cara, pero más caro es sus complicaciones, el manejo de sus complicaciones. En cualquier parte del mundo, incluyendo México, los gastos por la atención de las complicaciones del paciente que no se cuidó son extremadamente caras. No hay un presupuesto estatal, gubernamental del país que alcance para tratar las complicaciones de estas enfermedades. Pues muchas gracias. Me parece que nuestros especialistas lo han dejado claro. La diabetes no se cura, pero tampoco es una sentencia de muerte. Correcto. Dieta balanceada, actividad física y seguir el tratamiento médico aconsejado es lo que le permitirá llevar una vida prácticamente normal. Los esperamos la próxima semana aquí, en su programa Entre mitos y realidades.